ayer hablamos de lo que eran las rocas y el ciclo de las rocas, ¿verdad? Sabemos que una roca puede cambiar de ígnea a metamórfica, de sedimentaria a metamórfica, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que la lutita, al irse metamorfizando, puede llegar a ser una filita, un esquisto o un gneiss, ¿verdad? Bueno, entrando al tema de la teoría de la tectónica de placas, decimos que esta teoría está conformada por dos teorías formuladas en el siglo XX, que es la teoría de la deriva continental y la teoría de la expansión oceánica, que ya la vimos ayer, que fue propuesto por Henry Hayes. Bueno, esta teoría se debe a la colaboración de varios autores y explica la formación de los volcanes, las cadenas montañosas y los sismos. Sismos y factos. ¿Qué es la teoría de la deriva continental? La deriva continental fue propuesta por Alfred Wegener a principios del siglo XX, ¿no? Y pretendía explicar el hecho de los contornos de los continentes, cómo se ensamblaban entre sí, algo así como un rompecabezas, ¿no? Decía que estos tienen historias geológicas comunes y esto sugería que los continentes alguna vez estuvieron unidos, ¿verdad?, en un supercontinente llamado Pangea. ¿Quién no ha escuchado del supercontinente Pangea? La deriva continental, esta idea fue de que los continentes, sobre todo Sudamérica y Sudáfrica, encajan como piensa en un rompecabezas, ¿verdad? Se originó con el desarrollo de los mapas mundialmente razonables y muy precisos. Sin embargo, se le dio poca importancia hasta 1915, cuando Alfred Wegener, meteorólogo y geofísico, publicó El origen de los continentes y los océanos, ¿verdad? En este libro se publicó, hubo varias ediciones. Este libro tuvo varias ediciones y Wegener estableció el esbozo básico de su radical hipótesis de la deriva continental. Wegener sugirió que en el pasado había existido un supercontinente llamado Pangea, ¿verdad? Porque él veía que los continentes de Sudamérica y África encajaban algo así como un rompecabezas, ¿verdad? Y en base a eso, él se basó a eso. Bueno, tenemos la fragmentación de Pangea. Wegener utilizó pruebas procedentes de los fósiles, tipos de rocas, climas antiguos, para crear un ajuste de los continentes, formando así un rompecabezas, ¿verdad? Creando un supercontinente, Pangea, ¿verdad? Aquí tenemos la secuencia que se formó hace 200 millones de años, en el Jurásico inferior, y luego iba cambiando, ¿no? Hace 150 millones de años, el Jurásico superior ya se iba separando hasta llegar a lo que estamos en la actualidad, ¿verdad? De una manera similar, pero utilizando técnicas modernas que carecía de Wegener, los geólogos han recreado esta fragmentación, ¿verdad?, del supercontinente, y han dicho que este acontecimiento empezó hace cerca de 20 millones de años. Pero, ¿con qué sustentó su idea? Porque nosotros no podemos lanzar ideas porque sí, ¿verdad? Tenemos que sustentarla para que tenga sentido, ¿verdad? Entonces, Wegener, para apoyar su afirmación de que los continentes estaban separados y ahora que antes estaban separados, ¿verdad? Perdón, antes estaban unidos y ahora están separados por algo, ¿verdad? Algo sucedió. Entonces, ¿qué aportó Wegener para sustentar su idea? Él encajó los continentes, ¿verdad? El ajuste entre Sudamérica y África mostró evidencias fósiles y organismos actuales y la continuidad de las estructuras rocosas presentes en ambos lados de los océanos, ¿verdad? El encaje, aquí tenemos la primera sustentación de él. ¿En qué se basó? El encaje de los continentes. Actualmente se sabe que una mayor aproximación, mucho mejor, que el límite externo de los continentes, la plataforma continental, bueno, él se basó en el encaje de los continentes, ¿verdad? De lo que yo les hablaba. Sudamérica encajaba con el continente africano. Tenemos evidencias paleontológicas. Para añadir credibilidad a su argumento, él tenía que seguir demostrando, ¿verdad? Y citó varios documentos
de organismos fosilizados en distintas partes, ¿verdad? Entre estos tenemos al Mesosaurus, ¿verdad? Que encontraron evidencias de restos del Mesosaurus en Sudamérica y África, pero cómo ellos pudieron estar en estos lugares si ellos no podían cruzar distancias tan largas, ¿verdad? Entonces, él sugirió esto, que en algún momento estos dos continentes estaban unidos, ¿verdad? Para que estos animales en cuestión puedan cruzar de un lado a otro. Existen bocetos como el de John Holden, que ilustran varias explicaciones para la aparición de especies similares en masas de tierra, ¿verdad? Que en la actualidad están separadas por un enorme océano. Esto es uno de los bocetos, fue reimpreso, está en el libro, este boceto de Ciencias de la Tierra de Star Wars, para que lo puedan checar más adelante. Bueno, también citó, él se basó en la continuidad de las estructuras rocosas, ¿verdad? Un ejemplo de continuidad de estructuras rocosas de los continentes, en continentes situados a ambos lados de un océano. Ejemplo, los Apalaches del este de Estados Unidos desaparecen abruptamente en el Atlántico, desaparecen abruptamente. Montañas de edad y composición similares se encuentran en las islas británicas y Escandinavia, en Europa, reuniendo a América y Europa, pero como, o sea, hace muchos años no se podía establecer esta idea de que en algún momento estos pudieran haber Estados Unidos, ¿verdad? Que hubiese existido esta continuidad de estructura. Entonces, Wegener sugirió esto, ¿no? Que se separaron, entonces por eso existe una continuidad, de que en un lado termina la montaña y acá vuelve a comenzar, más o menos así, ¿verdad? Entonces tenemos el ejemplo A y el ejemplo B. Norteamérica y Europa estuvieron unidas alguna vez y luego se separaron. Pero hubo un rechazo a esta hipótesis, a la hipótesis de la deriva continental. Una de las principales objeciones a la hipótesis de la deriva continental de Wegener fue su incapacidad para proporcionar un mecanismo aceptable para el movimiento de los continentes. Dice que si bien muchos de sus contemporáneos llegaron a considerar hasta ridículas sus ideas, lo llegaron a considerar un loco, unos pocos geólogos los consideraron plausibles y siguieron trabajando en esto, muy silenciosamente. A mediados de la década de los 50 comenzaron a explorarse los fondos oceánicos y en 1968 se reunieron los conceptos de la deriva continental y los conceptos de los fondos oceánicos, que fue lo que vimos ayer, haciendo una teoría mucho más aceptable, que es la que hoy se conoce como tectónica de placas. Hablamos ayer de la expansión de los océanos, ¿no? Recordando que fue propuesta por Harry Haymon Hess en los años 50 y él sugirió que los fondos oceánicos se expanden continuamente mediante el material del interior que sale por las dorsales oceánicas y agranda, ¿verdad?, las cuencas, las empuja a los continentes a separarse entre sí, ¿verdad? Decía que a medida que el material asciende desde el manto, porque va ascendiendo, ¿verdad?, se expande lateralmente, como una cinta transportadora, más o menos así. En estos puntos las fuerzas tensionales se fracturan. La corteza proporciona varias vías de incursión magmática para generar nuevos fragmentos de corteza oceánica. Por lo tanto, a medida que el suelo oceánico se aleja de la cresta del dorsal, es sustituido por nueva corteza. Bueno, aquí está la foto, ¿verdad? Hay una corriente de convección debajo de la litosfera que hace salir material magmático, crea una dorsal, ¿verdad? Y el resto se va moviendo a los niveles y se va expandiendo, algo así como les digo, como una cinta transportadora, se sigue expandiendo, ¿verdad? Bueno, pero bueno, y las placas tectónicas, ¿cuántos tipos hay? La litosfera está dividida en 15 grandes placas y varias placas menores o microplacas. Entre las 15 placas están la euroasiática, la norteamericana, Juan de Fuca, la de Cocos, del Pacífico, australiana, de Nazca, Caribe, Antártica, la escocesa, la árabe, la india, africana, sudamericana y la filipina, ¿verdad? Todas ellas constituyen las 15 grandes placas y se subdividen en varias microplacas, ¿verdad? ¿Cuál es el origen de las placas tectónicas?
Se piensa que el origen de las placas se debe a las corrientes de convección en el interior del manto, las cuales fragmentan a la litosfera, a la placa de tierra, las fragmentan formando estas placas tectónicas, ¿verdad? Va saliendo y como que la fragmenta, ¿verdad? La va partiendo. ¿Qué ocasiona el movimiento? El movimiento de las placas tectónicas, ¿verdad? Las placas se mueven como unidades coherentes en relación a otras placas, ¿verdad? Se mueven unas y se mueven las otras. Todas conforman un sistema dinámico. Pero si bien el interior de las placas puede experimentar alguna deformación, las principales interacciones entre placas se producen a lo largo de sus bordes, ¿verdad? Y tenemos tres tipos de movimientos, ¿verdad? De movimientos divergentes, convergentes y de falla transformante, ¿verdad? En las convergentes tenemos tres tipos. Cuando choca una placa oceánica con una continental, una placa oceánica con otra oceánica, en este caso chocan, ¿verdad? Ya les vamos a explicar qué pasa ahí. Y qué pasa cuando una continental choca con otra continental, cuando convergen. Bueno, tenemos los bordes de placa, los bordes divergentes o bordes constructivos. Estos es donde dos placas se separan, que es lo que hablábamos, ¿verdad? De la cinta transportadora. Lo que eso produce nuevo ascenso de material, ¿verdad? Desde el manto y crea nuevo suelo oceánico. Esto, por lo general, se ocasiona en suelo oceánico. Tenemos los bordes convergentes o bordes destructivos. En nuestro mundo es de creación y destrucción, ¿verdad? Y es muy dinámico. Entonces, aquí tenemos a los bordes convergentes, que es donde dos placas se juntan, provocando el deceso de la litosfera oceánica debajo de una placa superpuesta. Ya vamos a ver qué es eso. Tenemos los bordes de falla transformante o bordes pasivos, que es donde dos placas se desplazan lateralmente unas a otras, ¿verdad? Sin producción ni destrucción de la litosfera. En este tipo de movimiento no se destruye el litosfera. Tenemos a los bordes divergentes. La mayoría de los bordes divergentes se sitúa a lo largo de las crestas de las dorsales oceánicas, es lo que yo les decía, en los océanos, ¿verdad? Puede considerarse que son constructivos, porque aquí es donde se genera nueva litosfera oceánica, nuevo piso oceánico, ¿verdad? Los bordes divergentes también se denominan centros de expansión, porque la expansión del fondo oceánico se produce en estos bordes. La mayoría de los bordes de placas divergentes están situados a lo largo de las crestas oceánicas, ¿verdad? Aquí tenemos, sale el material y el resto de la litosfera se mueve algo así como una cinta transportadora, ¿verdad? Y se crea a la vez nuevo material oceánico, nueva litosfera oceánica. Tenemos a la convergencia. ¿Qué pasa cuando choca una placa oceánica con una continental, ¿verdad? En este caso, va a lo que choca, ¿verdad? La más densa baja, subduce debajo de la otra, creando así una fosa, que es lo que decíamos una fosa. Una fosa era una depresión, ¿verdad? En el suelo oceánico. Entonces, a partir de la convergencia entre una placa oceánica y una continental, la oceánica baja, subduce por ser de mayor densidad, se forma una fosa submarina y se fusiona parcialmente en las rocas, ¿verdad? Que existían aquí. Y posteriormente se genera un arco volcánico, ¿verdad? Donde sale el material. Aquí va bajando, se fusiona y vuelve a salir, ¿verdad? Creando un arco continental. Bueno, un ejemplo de arco volcánico es la cordillera de los Andes. Tenemos a la convergencia oceánica-oceánica, ¿verdad? Aquí subduce la placa oceánica de mayor densidad, la más antigua. Cuando choca una oceánica, subduce la de mayor densidad, se forma una fosa submarina, ocurre lo mismo que en el ejemplo anterior, se fusiona parcialmente el material de la roca y se genera magma, ¿verdad? Y luego sale creando un arco de islas volcánicas. Ahora, pero ¿qué pasa cuando una placa continental choca con otra placa continental, ¿verdad? Decíamos que anteriormente ya hemos visto, ¿verdad? Cuando una placa oceánica es subducida debajo de la litosfera continental y se desarrolla un arco volcánico de tipo andino.
a lo largo del margen del continente. Sin embargo, si la placa de subducción también contiene litosfera continental, la subducción acabará uniendo los dos bloques continentales, ¿verdad? Aquí es como que va chocando y se va formando material arriba, ¿verdad? Estas son las montañas. Decimos que a partir de aquí se generan las montañas, a partir del choque de una placa continental con otra continental, ¿verdad? Decimos que mientras la litosfera oceánica es relativamente densa y se hunde en la astenosfera, la litosfera continental flota, ¿verdad? Que es lo que explicábamos. Cuando chocaba una placa continental con una oceánica, la oceánica subduce debajo por ser más densa y la otra flota, ¿verdad? El resultado de esta colisión, posteriormente, a lo largo del tiempo, va a hacer que que ya toda esta placa se haya derretido, por así decirle, y vaya formando, perdón, y ya se encuentre otra placa que ya no va a ser la oceánica, sino la continental, ¿verdad? Ese es un ejemplo, por así decirlo. Pero cuando ya chocan solo estas dos placas, se forman las cadenas montañosas, ¿verdad? El ejemplo de estas colisiones tenemos al Himalaya. Creo que la mayoría aquí ha escuchado del Himalaya. Bueno, aquí tenemos una foto de los tres tipos de movimientos, ¿verdad? De la falla. Aquí tenemos una falla, aquí tenemos un borde convergente, que esta se hunde con la otra. Aquí tenemos la divergente, porque aquí está el Pacífico, ¿verdad? Y aquí tenemos la dorsal de la placa antártica. Entonces, más o menos aquí vemos todos los movimientos desde todas las perspectivas, ¿verdad? Bueno, ya entendido eso, comprendido eso. Igual recuerden que el material se los vamos a enviar a su correo para que ustedes puedan leer y aprender de esto. Este curso ha sido una pequeña introducción a la geología para que ustedes tengan conocimiento más o menos de lo que es la materia, ¿verdad? Bueno, ahora sí, ya entrando en carrera, tenemos que relacionarnos con este término, la meteorización. Decimos que nosotros tenemos dos tipos de meteorización, bueno, tres tipos: la meteorización física, la química y la biológica. ¿Qué es la meteorización física? Se dice que Sí, todos se los vamos a enviar. Igual recuerden que todas las clases están siendo grabadas y las vamos a subir a YouTube, pero las diapositivas se las vamos a enviar, todas le vamos a enviar. Bueno, continuando. Decíamos que teníamos tres tipos de meteorización, ¿verdad? La física, la química y la biológica, pero ¿qué es la meteorización física? Cuando una roca se disgrega en fragmentos más pequeños, ¿verdad? Sin alterar su composición de los minerales que la conforman, ¿verdad? O sea, aquí se fragmenta en trozos más pequeños y no afecta a la composición mineralógica, ¿verdad? Es característica de climas áridos, periglaciales y de alta montaña. Vamos a explicar eso. Tenemos varios tipos, ¿verdad?, de meteorización física. Tenemos a la gelifracción, también conocida como crioclastia, es la rotura de la roca por el efecto de cuña que ejerce el agua, ¿verdad? Aquí un ejemplo. Nosotros sabemos que el agua cuando se congela aumenta un 9% su volumen, ¿verdad? Y al volver a su temperatura normal, vuelve al volumen que tenía anteriormente. Esto es lo que pasa, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Que la rotura cae, el agua se congela y se expande, ¿verdad? La grieta a la roca, y cuando ya se descongela, obviamente esta roca se cae en trozos más pequeños, ¿verdad? Pero aquí no se ha alterado su composición mineralógica, entonces lo consideramos como una meteorización física. Tenemos a la descompresión, que es una separación en lajas de las rocas, que al salir a la superficie deja de estar sometida a presión y dilatación, ¿verdad? Y produce una expansión y agrietamiento, las diaclasas, y descamación. Tenemos otro tipo, que es la termoclastia,
La termoclastia es la rotura de las rocas producida por dilatación y contracción, que genera las fuertes oscilaciones térmicas, ¿verdad? Diurnas y nocturnas, ¿verdad? Estacionales. Decimos que existen algunas regiones de nuestro planeta, ¿verdad? Tenemos a la meteorización química. Aquí sí se altera la composición de la roca, ¿verdad? Hay cambios en los minerales de la roca. Esto se produce debido a las reacciones químicas entre los gases atmosféricos, el agua y los minerales de la roca. Es característica del clima ecuatorial y templado húmedo. Tenemos aquí varios subtipos, ¿verdad? Tenemos la hidratación, que es la incorporación de agua en las redes cristalinas de los minerales, ¿verdad? Generalmente es un proceso exotérmico y produce variación de volumen, una variación de volumen importante que favorece a la disgregación mecánica, ¿verdad? Tenemos en este caso a la andreíta, que es, al sumarle agua se convierte en sulfato de calcio, ¿verdad? Sulfato de calcio hidratado, o más conocido como yeso, ¿verdad? Tenemos el proceso de oxidación-reducción. La oxidación es el proceso por el cual un átomo o un ion pierde electrones. Esto lo vimos en química, ¿verdad? En la reducción hay una ganancia de electrones. Ambos procesos van siempre unidos. El agente oxidante, por excelencia, es el oxígeno no ionizado, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos a la pirita, luego a la presencia de oxígeno, ¿verdad? Este material se oxida. Aquí tenemos, por ejemplo, la hematitis o conocido como óxido de hierro 3 y azufre, ¿verdad? Esta es una mina, esta foto es una mina del nacimiento de Río Tinto. Con fuente les he puesto. Bueno. Tenemos el otro proceso de meteorización química que es la hidrólisis. La hidrólisis es la ruptura de la estructura en algunos minerales, especialmente en silicatos por el agua disociada. Tenemos iones OH, H, por ejemplo, la hidrólisis de los feldespatos produce minerales de la arcilla como la kaolinización, ¿verdad? Tenemos la ortosa y al agregarle iones OH por hidrólisis, ¿verdad? Se cambia a kaolín, ¿verdad? Tenemos la disolución, que es la reacción de los minerales con agua o un ácido. Los iones de las redes se rompen y pasan a estar en solución, ¿verdad? Por ejemplo, el cloruro de sodio, ¿verdad? Ustedes saben que al agregarle agua, ¿qué es lo que pasa, verdad? O sea, estos iones se rompen y pasan a estar en la solución, ¿verdad? Ahora por último, tenemos a la meteorización biológica. Este tipo de meteorización combina efectos físicos y químicos, como la bioturbación y mezcla de minerales producidos por animales, acciones mecánicas del crecimiento de las raíces, ¿verdad? Y perforación de la tierra, ya sea por lombrices, hormigas o topos, y especialmente por la actividad humana. También se produce por acción de los organismos litófagos, acción de catabolitos de actividad de microorganismos, como el experimento de CO2 o SO2, ¿verdad? Tenemos el aumento de la temperatura por procesos de fermentación o también se debe a cambios de pH en el medio. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Hoy termina el curso de geología, hemos aprendido bastante, creo. Ya sabemos la edad de la Tierra, sabemos por qué llegamos a la conclusión de la edad de que la Tierra tiene 4.500 millones de años, sabemos los tipos de capas que hay en la Tierra, sabemos ahora cuántos tipos de meteorización hay, por qué se produce. Aprendimos algo de la teoría de tectónica de placas, ¿verdad? Entonces, creo que esto ya están como que bien entonaditos como para seguir continuando si desean. Hay libros de geología que pueden descargarlos de internet para seguirse familiarizando si les ha gustado con este tema, o seguir con el curso de mecánica de suelos que ya está colgado en YouTube. Y eso. Entonces, creo que vamos a dejar el curso hasta ahí.